Buenas noches. Ahorita vamos a empezar a hablar ya de lo que nos compete realmente. La doctora nos dio un bonito panorama de los que son los tumores del sistema nervioso central. Y yo soy médico adscrito del servicio de neuroanestesia del Instituto Nacional de Neurología y también trabajo en el Hospital de Oncología del Centro Médico. Como siempre, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí siempre nos hablan de todos los pacientes, ya sea de cualquier especialidad o de anestesia general, de la valoración anestésica. Y siempre el paciente neurológico de tumor del sistema nervioso central, esto debe ser completo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la monitorización, de acuerdo a la localización de los tumores, como habló la doctora, un poquito de la inducción, posición quirúrgica y tipo de abordaje, la conducción anestésica y emersión de la misma. Esos van a ser los temas que voy a tocar. Ya la doctora nos habló de la clasificación de la OMS. Yo encontré que es tumores primarios, lo que ya habló ella, y los tumores secundarios, las metástasis. Ella no le dio mucho énfasis, pero a nosotros sí es muy importante, ya que en muchas ocasiones son metástasis del sistema nervioso central y nunca se encuentra el primario hasta que se toma la biopsia o la resección completa de ella. Y para nosotros nos es muy importante saber en dónde se encuentran, como ella ya había hablado, en si están supratentoriales, infratentoriales o tumores medulares. Aquí tenemos un ejemplo, un pequeño tumor del supratentorial. Está muy borrosa, pero es infratentorial. Aquí está la tierra del cerebelo y el tumor. Y aquí un tumor medular. Como ven, a veces son muy importantes en las primeras vértebras, dado que produce una compresión medular muy importante y a la hora de la intubación podemos tener desastres. Para nosotros, ¿cuál es la importancia que tenemos en la evaluación neurológica? Nosotros nos hemos dado cuenta que los pacientes con problemas de neumopatía les tenemos que dar una gran importancia, ya que las complicaciones postoperatorias a veces son muy importantes, tanto de neumonía o de problemas en cuanto a insuficiencia respiratoria con pacientes neumópatas. Igual que la evaluación cardiovascular, la pulmonar y el déficit neurológico que ya tenga el paciente preoperatoriamente o en el perioperatorio, o que podemos determinar, de acuerdo a la localización del tumor, qué probable déficit pueda tener, y si ya tiene antecedentes de quimioterapia o radioterapia, dado que estos pacientes en muchas ocasiones tienen mucha fibrosis y sangran más de lo habitual. Y esto de la educación del paciente es porque en ocasiones nosotros hacemos resecciones en paciente despierto. Entonces tenemos que educar al paciente para que en el momento de estar haciendo la resección no se mueva y coopere con el neuropsicólogo o con el neurocirujano, de acuerdo al área de educación del paciente. Y la medicación preanestésica. Esta debe ser muy cuidadosa en estos pacientes neurooncológicos o con tumores del sistema nervioso central, ya que muchas veces son pacientes que la compliance cerebral está muy comprometida y si les damos un sedante en forma importante preoperatoria podemos aumentar más la presión intracraneal. Otro de los problemas que enfrentamos en los pacientes con este tipo de tumores es el edema cerebral. Como se dan cuenta, aquí se ve el tumor y un gran edema perilesional, ¿sí? Igual en este. A veces son tumores benignos, como este era un meningioma, que estaba dando una compresión importante en las venas y nos hizo un edema por compresión. Aquí algunos de los gliomas que habla la doctora, que son digitiformes y que es un edema generalizado, que nos compromete de forma muy importante la compliance cerebral y el manejo transanestésico. Una de las génesis de lo que se está hablando actualmente es la ruptura de la barrera hematoencefálica por el tumor. Todos los tumores del sistema nervioso central son un tipo de edema vasogénico, ¿sí? En donde están la unión de los capilares. Actualmente se ha visto que tiene varias uniones, como se llaman ocludinas y claudinas, en donde aumentan y disminuyen el agua dentro del parénquima cerebral, y esta es la composición de estas. Como se dan cuenta, aquí en el tumor cerebral se rompen estas uniones, por lo tanto existe el edema. Muchos de nosotros tenemos la conciencia o la consigna más bien de tener algún problema del sistema nervioso central, ya sea isquémico o por hipoxia o por lo que sea, le ponemos esteroides. Si actualmente la única indicación para el sistema nervioso central son los tumores, y manejar
los esteroides. Otro de lo que nos interesa, nos involucra a nosotros es el tamaño de la lesión. Como ven, una lesión muy importante que está desplazando la línea media. Este era un adenoma también muy importante. ¿Sí? El tamaño de la lesión para nosotros es primordial, porque así podemos determinar si va a sangrar, si puede salir con déficit neurológico posterior a la resección y qué podemos hacer por él. Sí, la localización también para nosotros es muy importante. Este es un tumor de la convexidad que realmente para nosotros como manejo no nos va a dar mucho problema. En cambio, este paciente con un tumor en áreas elocuentes, aunque es pequeño, nos puede meter en muchos problemas. ¿Qué tipo de monitoreo estamos usando ahorita nosotros ahí en el instituto? Tenemos todos estos monitores, pero es de acuerdo al tipo de localización del tumor y al tamaño del tumor. Lo que usamos en forma estándar son los primeros, hasta la sonda del termómetro, y los demás son de acuerdo a dónde están localizados los tumores. Si el paciente va depende de la posición del paciente, a veces lo sentamos en posición sedente, usamos Doppler o oximetría cerebral, en ocasiones potenciales evocados, y el electroencefalograma. Actualmente estamos usando también los sistemas de electroencefalograma de estos nuevos, como el BIS o la entropía. Y aquí tenemos nuestros quirófanos con los diferentes monitores. Como ven aquí, el paciente en posición sedente se utiliza sobre todo en cirugías de fosa posterior o infratentoriales. Aquí le damos mucho énfasis al monitoreo. ¿Sí? Este es el oxímetro cerebral. Aquí tenemos el oxímetro cerebral y el Doppler, que este lo colocamos a nivel de la aurícula derecha y sobre todo el catéter de presión venosa central, que esté perfectamente bien ubicado en la aurícula derecha en la parte superior o en el tercio superior, porque ese puede ser el tratamiento si llegamos a tener embolismo aéreo. Tratamos de cuidar que el cuello no esté muy flexionado y que los pies estén a nivel del corazón. Aquí está el Doppler, que está en esta parte. Otra parte del monitoreo. Y a veces también utilizamos la electrocorticografía. Estos son los electrodos que van directamente al encéfalo. Esto lo hace el cirujano directamente. Sobre todo en pacientes que tienen epilepsia o tumores que les producen epilepsia, para poder identificar el área que van a cortar. Entonces aquí ven, salen los cables, los cables para la electrocorticografía, y estos van directamente al encéfalo y van a un monitor de electroencefalografía. Aquí un poquito de los antecedentes de lo que son los anestésicos en el sistema nervioso central. En términos generales, todos los halogenados o los agentes volátiles aumentan el flujo sanguíneo cerebral, todos disminuyen la tasa metabólica de oxígeno y producen vasodilatación cerebral. A diferencia de los medicamentos endovenosos, a excepción de la ketamina, que todos disminuyen el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción y también disminuyen la tasa metabólica, excepto de la ketamina. Entonces, ¿cuál sería el mejor anestésico? Sería para tomarse un Chianti todos los días, ¿no? Para el paciente. Aquí tenemos una fotografía muy interesante en donde el metabolismo cerebral fue medido en un paciente anestesiado, que todo lo azul es la disminución del metabolismo y el paciente despierto. Todas las áreas entre más rojas, más metabolismo. Este es un paciente anestesiado con isoflurano. Como se dan cuenta, casi es totalmente frío, ¿no?, el cerebro. ¿Qué podemos elegir para manejar al paciente con tumores del sistema nervioso central? Primero, pues una valoración individualizada, como es en todos nuestros pacientes que van a ser sometidos a anestesia, y debemos recordar cuáles son los objetivos que perseguimos: optimizar la perfusión cerebral, disminuir el estrés miocárdico, de tener una evaluación neurológica rápida para que el neurocirujano se le quite los nervios de qué hizo con el paciente, y pues sobre todo esto, ¿no?, un despertar rápido para poder hacer esto.
y siempre los que están en boga de la anestesia endovenosa o la anestesia inhalatoria. Siempre ha sido un pro y un contra de ambas, ¿no? Hay gente que dice que la anestesia endovenosa es la mejor para el paciente neurológico con tumores, pero nosotros manejamos ambas allá en el instituto y creo que a los dos pacientes les va pues, bastante bien. Dentro de la inducción anestésica, pues, tenemos que individualizar de acuerdo a la patología perioperatoria de cada paciente. Y nosotros usamos regularmente el tiopental, sigue siendo el gold estándar en neurocirugía, en neuroanestesia, y usamos también propofol, casi todos excepto la ketamina, porque ya vieron que aumenta el flujo cerebral y aumenta la tasa metabólica de oxígeno y consumo metabólico de oxígeno. Ahorita actualmente hay algunos trabajos en donde hablan de que la ketamina son barredores de radicales libres y protección cerebral y cosas así, pero son a minidosis o a microdosis. Y en pacientes con hiperreactividad bronquial se prefiere el propofol. Aquí les traigo algunos ejemplos de esto. Este trabajo está muy interesante, en donde miden la resistencia de las vías aéreas con diferentes inductores, propofol, tiopental y etomidato. Como se dan cuenta, el propofol es el que menos tiene reactividad en las vías aéreas, ¿sí? El tiopental un poco más y el etomidato casi igual que el tiopental. Pero en forma importante es en los pacientes fumadores o con neumopatía. A nosotros en nuestro hospital llegan muchos pacientes con exposición a humo de leña, muchos pacientes de provincia que llegan con años de estar inhalando humo de leña por las cocinas que usan de humo y de leña, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que los tomamos en proporción como los fumadores. Se dan cuenta que en los no fumadores casi no hay cambio, pero en los fumadores sí es muy importante, ¿sí? La diferencia, el propofol fue el que menos las vías aéreas reactivaron con la inducción y con la intubación, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? También tenemos que recordar que la presión intracraneal, aquí tenemos la presión intraventricular, también aumenta con la intubación endotraqueal. Aquí estamos midiendo la presión intracraneana y a la hora de meterle el tubo, hacer la laringoscopia e intubación, en forma muy importante aumenta la presión intracraneana. A pesar de una inducción adecuada, con medicamentos adecuados, siempre aumenta un poco la presión intracraneana. Entonces tiene que ser una intubación gentil, una laringoscopia rápida, lo menos cruento que se pueda. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a parámetros ventilatorios? Antiguamente usábamos una hipocapnia pues más o menos moderada y a veces muy severa. Llegamos a tener hasta 20 milímetros de mercurio o menos en la sangre. Y en la actualidad la tendencia es usar normocapnia o una pequeña hipocapnia, o sea, casi normocápnico el paciente. Esto, los trabajos que se han hecho, la hipocapnia aumenta la hipoxia cerebral, ¿sí? La isquemia. Entonces, por lo tanto, ahorita estamos haciendo normocapnia con una ligera hiperoxia. Nosotros mezclamos aire y oxígeno regularmente al 60%. En cuanto a la temperatura, tendemos a esto, a la hipotermia, pero una hipotermia muy moderada, regularmente a los 35 grados de ahí para arriba, de 35 a 37 grados, y nunca permitimos la hipertermia. Esto de la hipotermia también es un poco controvertido. Ha habido muchos trabajos en donde hablan que la hipotermia no sirve, que es deleteria, pero en contraposición también sí hay buenos resultados con la hipotermia. Nosotros sí la seguimos utilizando hasta 35 grados más o menos. Es la hipotermia habitual del ambiente, no le ponemos alguna cosa para darle hipotermia. Y le damos mucho énfasis a esto, a la posición de la cabeza. Tratamos de hacer un binomio entre los neurocirujanos y nosotros, dado que ellos a veces quieren rotar mucho la cabeza o quieren ponerlo casi boca abajo para que el paciente pueda hacer la resección quirúrgica adecuada. Y nosotros tenemos muy buena comunicación con ellos y nos hacen mucho caso en cuanto a esto. Evitar la hiperextensión o una rotación lateral forzada, dado que esto disminuye el aporte sanguíneo y baja mucho el drenaje venoso, ¿no? Y de acuerdo a esto, tratamos de estar siempre normoglicémicos. La hiperglicemia es deleteria para el paciente neuroquirúrgico y tratamos de evitar el aporte de glucosa en forma perioperatoria, al menos que sea totalmente necesaria, que el paciente tenga déficit de glucosa, entonces sí le ponemos, pero si no, cero glucosa. Aquí tenemos algunos ejemplos de la posición del paciente, siempre el cuello,
que tenga buen drenaje, que no esté forzado, a pesar de que es en 3/4. Tenemos algo del monitoreo y el paciente en posición excelente, siempre con el Doppler y algún monitoreo del sistema nervioso central. Entonces siempre hay que usar qué agente IV o inhalado. En nuestro hospital estamos usando para anestesia endovenosa propofol y ya sea sufentanil, fentanil o remifentanil. Realmente los mejores resultados son con remifentanil y propofol. El sufentanil, la evaluación neurológica es muy tardía, los pacientes se quedan muy dormidos, no nos dan muy buen resultado en neurocirugía. Y el fentanil, pues sí, tenemos ya muchos años usándolo, pero yo creo que el ideal es el remifentanil y propofol en TCI. ¿Qué bloqueadores neuromusculares usamos? Usamos casi todos. Ahorita en el hospital no tenemos cisatracurio o atracurio, tenemos todos los demás hasta pancuronio. Tratamos de mitigar la reacción del pancuronio con un poco más de dosis de narcótico. ¿Qué narcóticos? Pues ya hablé, ¿no? El Remi, el Sufenta y el fentanil. La diferencia de los narcóticos en nuestros pacientes es que lo más álgido es el abordaje. Es cuando usamos la dosis más alta y una vez hecho el abordaje, ya disminuimos las dosis a mínimas dosis. Llegamos a usar sufentanil a 0.002 o el remifentanil igual a 0.02, muy bajas las dosis, a diferencia de los pacientes con cirugía general. El fentanil lo usamos regularmente a 3 microgramos kilo hora, en el abordaje, y una vez hecho el abordaje, tenemos el fentanil a 1 microgramo kilo hora. Diuréticos, ¿usamos o no usamos diuréticos? Como ustedes saben, los diuréticos son para disminuir la masa encefálica. Actualmente ya casi no los usamos nosotros, a menos de que el edema sea muy importante. Iniciamos con diurético de ASA, y si no cede la hipertensión intracraneana, pues llegamos a usar Mannitol, pero es excepcionalmente. Y regularmente siempre usamos anticomiciales. Dado que todo paciente que se le abre el cráneo necesita tener una dosis de anticomicial, ya que las crisis convulsivas son más o menos como el 60% de estos pacientes pueden presentar crisis aunque no hayan tenido preoperatoriamente. Se habla de los esteroides en el sistema nervioso central. Como ya les había hablado, los tumores es la única indicación de tener esteroides, sobre todo la dexametasona. Pero también vemos que para protección medular, como vimos el tumor medular en forma intraaxial, ellos mueven la médula y tenemos que darle algo de protección medular. Lo único que ha demostrado hasta la fecha es el estudio NACIS 3, en donde recomiendan usar metilprednisolona a 30 miligramos kilo de peso y en 30 minutos y posteriormente 5.4 miligramos durante kilo hora durante las primeras 24 horas o 48. Y esto también actualmente ya se está viendo que sí o que no por las complicaciones de infecciones, ¿no? Y la disminución de del sistema inmune, ¿no? Entonces ya algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero hasta la fecha es lo único que se ve que tenga algo de protección medular. Aquí tenemos la anestesia endovenosa, usamos el TCI, no es anuncio, pero usamos el difusor, que se usa de acuerdo a la farmacocinética del fármaco, y aquí tenemos remifentanil en otra bomba. Algunos ejemplos de lo que se ha hecho ahí en el hospital. De acuerdo a la PIC, cómo se mantuvo con propofol, mantiene la PIC, a pesar de los cambios, y mantiene la presión de perfusión. En muchos trabajos hablaba de que el propofol disminuye en forma muy importante la presión de perfusión cerebral. Y como vemos aquí, se mantiene de acuerdo a la PAM y la presión de perfusión cerebral. Otro ejemplo de lo que hace el propofol con el flujo sanguíneo cerebral. Un paciente despierto, un paciente al cual se le pone estenol y hay una gran vasodilatación cerebral. Todo lo rojo es un aumento del flujo. Y aquí tenemos el otro ejemplo con el propofol. Como tiende a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, manteniendo la presión de perfusión cerebral. Ahorita vamos a hablar ya de los anestésicos inhalados. Creo que la mayoría de los hospitales son los que manejamos. A veces no tenemos la posibilidad de usar algún anestésico endovenoso, que siempre es un poco más caro,
y siempre se quejan las autoridades de que es mucho dinero, que por qué gastamos tanto. Este es un ejemplo muy viejo del alotano. Tenemos en el hospital, yo creo que como 20 años de no usar el alotano. Es un trabajo muy viejo del doctor Igartúa. No es porque el doctor esté viejo, pero el trabajo es viejo. Donde vemos cómo es dosis dependiente y cómo disminuye la presión de perfusión cerebral y aumenta la presión intraventricular. Entre mayor alotano, más presión intraventricular y menor presión de perfusión cerebral. Al igual que la PAM, ¿no? Porque ya saben que es una con otra. Ahorita vamos a hablar un poquito de los más nuevos. En el hospital, el gold estándar de la anestesia inhalatoria es el isoflurano. Es el que mejor nos protege el cerebro, nos da menor tasa metabólica de oxígeno y de consumo de glucosa. Aquí hablan de que todos los pacientes que se les da anestesia, ya sea inhalatoria, endovenosa, aumentan o tienen hiperemia cerebral durante la recuperación. Es un paciente es un trabajo muy interesante. Estos pacientes neuroquirúrgicos en anestesia analgésica del 2002, en donde vemos que los dos pacientes, los dos grupos de pacientes empiezan con unas velocidades aquí. En la extubación, como ambos aumentan de forma muy importante las velocidades en la cerebral anterior, ¿sí? Y cómo disminuyen de acuerdo hasta las 24 horas. Ellos toman como base que el propofol tiende a estar más dentro de la basal, ¿sí? Y que el isoflurano se queda un poco por arriba. Ellos dieron un porcentaje, una calificación de 0.005 estadísticamente, que sí es significativo. Entonces ellos recomiendan el uso de propofol, pero como se dan cuenta realmente no es mucha la variación, ¿no? También tenemos nuestro anestésico que le han dado mucha comercialización, que es el sevoflurano. Ahí en el hospital estuvimos usando mucho sevoflurano y algunos de nuestros compañeros hizo un trabajo acerca del sevoflurano que fue muy similar a los hallazgos encontrados en este trabajo de Kiyotaka, en donde hicieron electrocardiografía a pacientes con cerebro normal que entraron a hacer neurocirugía. Eran pacientes con problemas vasculares, pero lo que podemos correlacionar a los pacientes con tumores. Entonces, como se dan cuenta, fueron 7 pacientes nada más. Pero lo interesante de este trabajo es que, de acuerdo al MAC o al CAM del sevoflurano, entre mayor sea hay una forma muy importante o muy significativa de espigas o de crisis convulsivas durante la anestesia, ¿sí? Entonces nosotros lo usamos mucho tiempo y a nuestro compañero el doctor Ramírez, Eduardo Ramírez, hizo el mismo trabajo y le resultó exactamente lo mismo. Entre mayor concentración de alveolar mínima, mayor crisis convulsivas. Entonces, ¿es bueno el sevoflurano en pacientes neuroquirúrgicos? Yo creo que no es tan malo. Simplemente no sobrepasar un MAC, ¿no? A pesar de que se dan cuenta es el que menos probabilidad o frecuencia de espigas durante la anestesia. Pero pasando 2 MAC, todos tuvieron de forma muy importante las descargas o espigas. También aquí hay una comparación entre el isoflurano y el sevoflurano en cuanto a la recuperación anestésica. Aquí está la tabla demográfica de los pacientes. No hubo grandes diferencias en cuanto a edad, sexo, etcétera. Uso de anticonvulsivantes es muy similar a ambos grupos. Y nada más la diferencia fue en el tiempo del despertar en la emergencia, ¿sí? Realmente muy poquito. No hay grandes grandes cambios en cuanto al despertar entre ambos grupos, son muy similares. En estos pacientes usaron sufentanil y isoflurano o sevoflurano.
Aquí tenemos un paciente con un pequeño tumor, el cual fue reseccionado, es un meningioma. Como se dan cuenta, se ve en forma muy importante la salida del tumor o de la masa una vez abierto el cráneo y la dura madre. Entonces, ¿le pondremos o no le pondremos diurético? Como se dan cuenta, es un tumor que está muy superficial, entonces la mayoría es por el tumor. Entonces en este paciente no usamos diurético, usamos simplemente remifentanil, isoflurano y la técnica anestésica que más o menos les dije en este momento. Y aquí está la salida del tumor y como ven el lecho vascular, el lecho tumoral es seco y la masa encefálica está por debajo de la tabla interna. O sea, el exceso de la masa era por el tumor, ¿no? Como se ve aquí en el estudio radiográfico. También nosotros intervenimos como hablaba la doctora, allá le llaman radioneurocirugía porque estamos en el Instituto Nacional de Neurología, pero realmente es radiocirugía. Aquí intervenimos nosotros a veces, no muy frecuentemente, para pacientes que tienen problemas de movimientos o que están muy inquietos o por el mismo tumor tienen deterioro neurológico muy importante y deberíamos dar sedación o anestesia general. Pero tenemos que tener muy en cuenta que son muy pequeños a veces los tumores y tenemos que no hacer que la masa encefálica o disminuya su tamaño muy importante o aumente por vasodilatación o por disminución de la misma por el manejo de nosotros, porque son tumores a veces muy pequeños y el target, o le llaman ellos el control que hacen para poderle dar la radiocirugía debe ser casi exacto, son milímetros de diferencia entre uno y otro. Entonces debemos no darle diuréticos osmóticos, que el paciente esté bien despierto, que respire bien para que no haya una vasodilatación cerebral importante y se mueva el sitio donde ellos van a dar el rayo. También intervenimos en cirugía estereotáctica. Como se dan cuenta, igual hacen la planación minutos antes de la cirugía. Aquí está el tumor, donde van a tomar ellos la biopsia y el mismo sentido, ¿no? No podemos hacer grandes cambios de la masa encefálica porque fallaría la biopsia, dado que la imagen no es en tiempo real, sino son minutos antes de tomar la biopsia. Aquí está el marco estereotáctico y aquí está la toma de biopsia por una aguja directamente por un trépano que llegan a este sitio. Entonces a todos nos ponen nerviosos, siempre los anestesiólogos tenemos esa convicción de que le vamos a dar protección cerebral al paciente. Entonces Cochrane es de los que más ha estudiado la protección cerebral a nivel mundial. ¿Y qué dice él acerca de esto? ¿Si existe la protección cerebral o no existe? Ha habido infinidad de ensayos en cuanto a medicamentos para proporcionar protección cerebral. Y al final de cuentas, ¿qué nos dice él? ¿Cuál es la protección real en nuestros pacientes? Pues lo habitual, que esté el paciente normotérmico, normoglicémico, con una hipotermia leve, con medicamentos que disminuyen el metabolismo cerebral. Como se nos cuenta, todos los anestésicos en general disminuyen el metabolismo cerebral. Y esto sí es muy importante, evitar eventos isquémicos, que esté dentro de nuestras manos. O sea, hipotensión muy severa, que no esté bien oxigenado el paciente, que no esté bien intubado, etcétera. Cosas que son básicas, primero, no nada más para la neurocirugía, sino para todos los pacientes en general. Y eso es todo, gracias.